Amén y amén. Bueno, vamos entonces a Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. Acuérdense, no voy a leer todos los capítulos, este es un repasito que voy a hacer, ¿ya? En Romanos capítulo 1, ustedes se dan cuenta que es bastante extenso, tiene 32 versículos, lo estudiamos también, está el videíto, ¿ya? Pero quiero destacar algunas cosas maravillosas que están acá. Si tú vas al versículo 16, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Acá está el fundamento de la justificación por la fe, el creer. Por eso que los fariseos cayeron en conflicto cuando Jesús le puso barritos. ¿Se acuerdan que le puso lodo en los ojitos al ciego? ¿Verdad? Y después se armó una discusión. Y el problema de los fariseos era que no creían. No creían. Esa era la diferencia entre los fariseos y el cieguito. El cieguito creyó. Y creyó sin ver a Jesús. Porque cuando el cieguito recobró la vista, todavía no había visto a Jesús, ni lo conocía. ¿Ok? Así que, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe, o sea, creyendo. Como está escrito: mas el justo, el justificado por la fe, el perdonado por haber creído, no solamente es perdonado en el acto, en el momento que creyó en Jesús como Señor y Salvador, sino que de ahí en adelante vivirá de la misma manera. Creyó para aceptar a Jesús como Señor y Salvador y tiene que seguir viviendo creyendo en Jesús de Nazaret. No solamente se cree, sino que se vive. Y ahí está el problema de la iglesia hoy en día. Cree, acepta, pero no vive por la fe. ¿Ok? Sino que vive por presunción de fe. Cuando hablamos de presunción de fe, acuérdense que hablamos que era un autoengaño. La presunción es confiar o acostumbrarse o habituarse a las formas de la religión. Pero no es una fe viva, no es una fe práctica. No hay una relación íntima, personal con Dios. ¿Qué quiere decir una relación íntima y personal con Dios? Que en la vida diaria se ven los efectos, los resultados de la gracia de Cristo. Cuando usted escucha a una persona que diga la presencia de Dios, ¿han escuchado ustedes cuando dicen así en las reuniones? Está la presencia del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es la presencia del Señor? ¿Qué? Que todos están así y como idos, así como meditación. ¿Qué es la presencia del Señor? La presencia del Señor es la evidencia visible de los cambios que Cristo ha hecho en la vida. Cuando el ser humano es transformado a su imagen y semejanza, y cada vez se deja más atrás al viejo hombre y a la vieja mujer, y cada vez ese creyente es transformado de gracia en gracia. El que era mal genio ya no lo es, el que era egoísta ahora es dadivoso, el que era ladrón ahora es generoso. Hay un cambio en el estilo de vida, en el temperamento, en el carácter, en las reacciones, en los pensamientos, en los sentimientos, en los motivos, los impulsos, las inclinaciones, en los razonamientos, en la manera de ver el mundo. Todo transformado a la mente de Cristo. Eso es estar en la presencia del Señor. No confundamos. La presencia del Señor no es una cosa espectacular, medio así, sobrenatural, una cosa como que veo cosas y escucho cosas y hay un ambiente medio como... No, el reino de los cielos no consiste en emociones, el reino de los cielos consiste en principios, en valores, ¿vale? Nosotros nos vivimos, cuando el justo vivirá, vive confiando, descansando, reposando en Cristo. Todo lo pone a los pies de Jesús y espera en Él. Eso es vivir en Cristo, confiando en Cristo como un niñito tomado de la mano.
no nos desesperamos cuando las circunstancias nos llevan a un extremo, no perdemos el control porque los hijos de Dios tienen dominio propio. Dominio propio quiere decir que mantenemos el control, mantenemos la confianza, aún en situaciones extremas. Tenemos, como se conoce hoy en día, inteligencia emocional, ¿verdad? No actuamos por arrebato. No nos desatamos, no perdemos el control. Recuerden el consejo de la Escritura: airaos, es humano, pero no pequéis, ¿vale? Así que no solamente el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sino que el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por la fe y para fe. El por fe habla de que es el inicio. Para fe es vivir. No solamente comienzo mi vida como creyente por la fe, sino que la vivo también por la fe. La fe está presente en toda la experiencia del creyente, hasta el fin, ¿vale? Ok, entonces quería destacar ese par de versículos de Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17, que serían los versículos como clave acá del capítulo 1, ¿ya? Perfecto. Ahora, otra cosa que quiero destacar está en el mismo Romano capítulo 1, pero también Pablo habla sobre la culpabilidad del hombre. Estoy haciendo un repaso flash, express, de todo Romano, para terminar con el 16, ¿ya? Así que el capítulo 1, ustedes pudieron ver que desde el versículo 18 en adelante, Pablo hace referencia a aquellos que han ofendido al Espíritu Santo. Estoy resumiendo, todo esto lo analizamos poquito a poquito, texto a texto. Aquellos que resisten al Espíritu Santo, aquellos que no hacen caso de la voz del Espíritu hablando a la conciencia, ¿vale? Que teniendo toda la evidencia de un Dios creador, aún así lo ignoran, lo niegan, lo evitan. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo, como una persona, se contrista y termina por alejarse, termina por apartarse, y esa persona queda a su suerte, ¿vale? Eso está graficado en el versículo 24, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando la conducta... Ahí está ingresando Gina, parece. Cuando se rechaza el freno, las riendas del espíritu, la naturaleza humana queda desbocada y somos capaces de practicar o hacer o pensar todo tipo de cosas, hasta como animales. Eso está graficado en el versículo 24, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó. Los entregó, ¿qué quiere decir eso? No es que Dios los abandona y los entregó así como, no, sino que las personas han tomado su decisión y Dios no obliga a nadie. Por lo tanto, los deja a su suerte. Ellos han decidido su destino. El versículo 26 repite lo mismo. Por esto Dios los entregó otra vez. El versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Vale? Recuerden el procedimiento. Si se corta la transmisión, entran por el mismo link, pero de todas maneras voy a enviar otro link, ¿ok? Así que vamos a tener siempre un link disponible en WhatsApp para que ustedes entren, ¿ya? Así que son como las dos cosas rescatables de este capítulo 1, lo que habla Pablo respecto a la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿vale? Luego, el capítulo 2 de Romanos, acuérdense que hablamos del justo juicio de Dios. A aquellos que se apartan, aquellos que son entregados a su mente reprobada, pues no tienen más que esperar el justo juicio de Dios. ¿Por qué hablamos del justo juicio de Dios? Bueno, porque es un juicio justo. La deliberación, la sentencia o las decisiones de Dios nunca son injustas, porque Él da amplia oportunidad para salvación.
Él se cansa, te cansa no, pero digamos que Él es longánime, esa es la palabra bíblica. Longánime quiere decir una persona, longa, de largo. Longánime quiere decir que Él tiene una larga espera, Él es paciente, tiene paciencia, espera, para que después no haya excusa. Así que cuando le llega la sentencia o el juicio al transgresor, es justa. Ejemplo, Noé y su generación. 120 años advirtiendo, ni aun viendo un barco construyéndose, creyeron. Claro, creyeron cuando estaban con el agua hasta el cuello, pero ni aun así creyeron, porque fue por miedo. No actuaron por la fe, esperaron que llegara el agua para creer, supuestamente. No, se debía haber creído aunque no cayese una gota. Porque el profeta de Dios lo decía. Noé, el Espíritu Santo, cuando empezaron a ver los hechos sobrenaturales, ni aún así creyeron. Cuando veían los animales, las aves que guiadas por una mano invisible entraban al arca, ni aún así con ese hecho extraordinario creyeron. O sea, tuvieron todas las evidencias y todas las oportunidades para aceptar el llamado a salvación del arca y no lo aceptaron. ¿Qué dice la Escritura? Dios los entrega. Ellos tomaron su decisión, ¿vale? Así que el justo juicio de Dios. El versículo 2 dice, Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo? Pablo está tirándole la orejita a aquellos que se complacen condenando a aquellos que tienen cierto estilo de vida inmundo, digamos, perverso, y sin embargo, en lo secreto practican lo mismo. ¿O acaso creen que Dios no los ve? ¿Okay? Luego, el mismo capítulo 2 de Romanos, en el versículo 17, Pablo alude a los judíos, a los de su nación, y les tira las orejas por hipócritas, y les dice en el versículo 17, Romanos 2:17, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, y tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predigas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Y tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado o insultado entre los gentiles, los no creyentes, por causa de vosotros. Este es un creyente hipócrita que con su conducta, con su vida, desprestigia el Evangelio. ¿Vale? Y le hace más daño. ¿Okay? Luego tenemos el capítulo 3, ¿no es cierto? Que es una especie de continuación del 2, ¿cierto? Y acá quiero tocar un aspecto, como les dije, no voy a analizar todos los capítulos otra vez, pero estoy leyendo lo más sustancial como para ayudarnos a repasar. En el versículo 9, Romanos 3:9, hay un título ahí que dice, no hay justo ni aún uno. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? No hay justo ni aún uno. ¿En qué sentido? ¿Ya? ¿En qué sentido no hay justo ni aún uno? Bueno, no hay justo ni aún uno en tanto y en cuanto no accedo a la justificación por la fe. Cuando yo llego a los pies de Jesús y acepto su amor, su gracia y su sacrificio y creo en su bendito amor, me arrepiento, confieso mis pecados y solicito su perdón, soy justificado por la fe. Así que no hay justo ni aún uno, excepto que acepte el perdón de Jesucristo. Y ahí soy justificado.
¿Por qué sentido no hay justo ni aun uno? La raza humana no es justa. No hay bueno ni aun uno. Sin Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, pero ahora siendo justificados somos hijos de Dios. Así que en términos generales, la raza humana caída no es justa. Está en un estado de injusticia. La única manera de poder, por decirlo así, subir de estatus y ser justo es mediante la fe en Jesucristo. ¿Vale? Leamos un poquito el texto. El versículo 9, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Cuando dice Pablo, somos nosotros mejores, es decir, los justificados. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Toda la raza humana tiene una naturaleza caída, tendiente a lo malo. No es justa por naturaleza. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y sigue relatando la condición de injusticia, ¿ya? Pero el versículo 21, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ve? No hay justo ni aún uno, pero ahora podemos salir de esa condición porque ha aparecido el Hijo del Hombre para justificar por la fe. ¿Ok? Justificados pues por la fe, tenemos paz o reconciliación con Dios. Sin Cristo estamos peleados, divorciados, huérfanos, en esclavitud, en injusticia, bajo la ley. Pero en Cristo somos libres, somos adoptados, ya no estamos huérfanos. Somos declarados justos, santos. ¿Ok? El capítulo 4 de Romanos nos habla del ejemplo de Abraham. Y Pablo explica esto para poder enseñarle a los judíos de que no se tienen que jactar porque ellos son judíos, porque vienen de Abraham y vienen de ese linaje. Porque Abraham fue padre de la fe, pero una fe tanto para judíos como a gentiles. Da lo mismo la nacionalidad, porque lo importante para el Señor es la fe, el creer. Por eso que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío, o sea griego, o sea gentil, o sea árabe, o sea egipcio, da lo mismo. Porque el Evangelio es salvación a todo aquel que cree. Y por eso que los judíos estaban mal, por el hecho de ser judíos, se creían superiores y dignos de salvación por el solo hecho de ser judíos y venir del linaje de Abraham. No, Abraham es tanto padre de los judíos como de los gentiles, porque Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos no estando circuncidado. De hecho, Abraham no era judío. Ya, seguimos. Observe por favor Romanos 4:3. Romanos 4:3. A propósito de lo que le estaba señalando sobre Abraham. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado o atribuido o imputado por justicia. Abraham fue justificado por la fe porque creyó en la palabra de Dios. Toma tu familia, toda tu prole, toma tu mujer y sal de Ur de los Caldeos a la tierra que te mostraré. Mira el cielo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Ah, tu mujer no puede parir, ahí va a parir. Abraham creyó y fue justificado por la fe. Y no solamente creyó en la justificación cuando él inicia su vida de fe, sino que toda la experiencia de Abraham fue por la fe. Si es cosa leer la historia, vayan para allá al Antiguo Testamento a leer sobre Abraham. Toda la experiencia de Abraham fue una experiencia de fe. Toda. Así que el versículo 3 dice, Romanos 4:3,
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vale? Ahora, esa fe que tuvo Abraham, versículo 10, Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada esa justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Cuando Abraham creyó y fue justificado por la fe, ¿estaba circuncidado? No, no era judío. No existía el pueblo judío. Así que mal estaría que el pueblo judío se adueñase de la experiencia de la justificación por la fe y se atribuyera cierta exclusividad y menospreciara al gentil. Ese es el problema que tenía el pueblo judío, el orgullo, sobre todo de los dirigentes judíos. Y Pablo enseña acá, oye, para. Si la experiencia y la justificación por la fe no es cosa de judíos, es cosa del que cree. Versículo 10, Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió posteriormente la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Eso era un acto físico, visible, simbólico. Acá lo importante era que Abraham creyó. Claro, y de manera visible, ¿no es cierto? Como una especie de pacto, de señal. Bueno, se dio la circuncisión. Pero acá no eres de que tú eres justo o menos justo porque estás o no estás circuncidado. El tema es anterior. Creyó Abraham en la incircuncisión. Y posteriormente se hizo un pacto con Dios, ¿no es cierto? Y de una manera visible se introdujo la circuncisión. ¿Qué hacían los judíos? Le daban énfasis al acto, a la forma religiosa de la circuncisión en vez de la experiencia del creyente. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados. Cuando Abraham creyó, estando no circuncidado, lo constituyen padre de la fe a los gentiles. Pero estando circuncidado, también lo hace padre de la fe de los judíos. Abraham es padre de la fe. No importa si eres judío, griego, árabe. ¿Ok? Vamos avanzando un poquitito entonces. Capítulo 5, Romanos capítulo 5. Acuérdense que hablamos sobre los resultados de la justificación por la fe. Los resultados de la justificación por la fe. El versículo 1 nos describe elocuentemente esta experiencia. De hecho, usa la palabra justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz o reconciliación con Dios. Es decir, el que no es justo, el que no ha confesado, el que no ha sido perdonado, el que no ha sido justificado, está en un estado de enemistad con Dios. Pero por medio de Cristo y la fe en Él, somos reconciliados con Dios. ¿Vale? Cuando vivimos nuestra vida independiente, sin Dios ni ley, estamos en enemistad con Dios. Y para eso vino Jesucristo, para interceder ante el Padre por nosotros y volvernos otra vez al redil, rescatarnos, pues eso se llama rescate, nos reconciliamos con Dios, ya no estamos enemistados, sino que ahora somos llamados hijos, ya no estamos lejos, ahora estamos cerca, ¿verdad? Estamos cerca. Así que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien, la persona de Jesús, tenemos entrada por la fe, esa es la llave, la fe, a esta gracia, a este regalo inmerecido, en el cual estamos firmes o vivimos. Eso de estamos firmes quiere decir que nos mantenemos en esa fe
en la vida diaria. Y nos gloriamos, nos alegramos, nos sentimos orgullosos, contentos, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nadie dice que va a ser fácil, pero tenemos un aliado en los cielos que nos puede acompañar y fortalecer en los momentos difíciles. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia. En fin, y de ahí en adelante se acuerdan que analizamos que las vicisitudes de la vida son la escuela de Cristo. Quien cree que estando en Cristo las cosas van a ser un camino de rosa, pues no ha entendido. Ahora, cuando vienen dificultades porque eres creyente, o sea, no es que te hizo mal la religión. Hay personas que dicen, me metí a la religión y me va peor. ¿Verdad? Este capítulo 5 nos está enseñando que justamente las vicisitudes que podrían venir aun siendo justificados por la fe, tienen un propósito. Las tribulaciones tienen un propósito en la vida del creyente. No es una vida fácil, porque la fe tiene que ser probada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La fe tiene que ser probada. ¿Y cómo se prueba? Dice Apocalipsis capítulo 3, va a ser probada en fuego. ¿Qué es el fuego? Las apreturas, las angustias. Acá dice, versículo 3, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, para nuestro beneficio, paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Débil quiere decir sin Cristo. A su tiempo, cuando se cumplió la profecía y llegó el Mesías, murió por los impíos, por nosotros. ¿Vale? La tribulación, que produce paciencia, prueba, etc., tiene como propósito refinar nuestro carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la impronta para enfrentar la vida. La actitud, la dignidad, el temple como creyente para enfrentar las cosas. El mundo se angustia. El mundo pierde la esperanza. El mundo se suicida. El mundo pierde el control. Nosotros soportamos firme en Cristo. Nosotros soportamos, nosotros podemos pasar las pruebas de mejor manera. Y eso refina el carácter. ¿Vale? Nos da una coraza, nos da una impronta que no tiene el no creyente. El no creyente pierde el control, le da crisis de pánico. Nosotros no entramos en esos estados, porque el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos da dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Nos da paz en la tribulación, nos da paciencia, soportamos mejor las cosas, esperamos en Dios. Eso es la escuela de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que nuestro carácter, nuestro ser, sea semejante al de Cristo. Que Cristo no perdió el control cuando la bofetaban. Que Cristo no perdió el control cuando lo escupían o pasaba por injusticia. Cuando lo calumniaban. Cristo no perdió el control ni se rindió en Getsemaní, sino que se rindió al Padre. Que Cristo no se resistió cuando le fueron a clavar sus manos. No tuvieron que hacerle fuerza y poner la mano ahí. Él se entregó como un cordero. El objetivo del creyente cristiano es imitar al Maestro en esta vida. Así como Jesús caminó por la fe en su Padre, nosotros caminamos por la fe en Cristo. E imitamos y caminamos en sus pisadas. El objetivo principal del creyente que vive por la fe es la imitación del Maestro. Ese es el objetivo.
quien no está en esa experiencia no está en Cristo y está deformando el carácter de Cristo. El cristiano que se limpia la boca y dice que es cristiano y tiene un carácter de los diablos, lo que está haciendo es desprestigiar el evangelio. No lo leímos recién aquí. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En vez de ser luz y ejemplo del mundo, somos objeto de pelambre. Porque somos inconsecuentes. Entonces, el resultado de la justificación por la fe. Y luego Pablo, ¿no es cierto? Acuérdense que ahí hizo un símil entre Adán y Cristo, ¿verdad? Luego, en el capítulo 6 de Romanos, hablamos de muertos al pecado. Romanos capítulo 6, muertos al pecado. Y dice el versículo 1, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El creyente que es justificado por la fe, se vive una experiencia. El justificado por la fe vive una experiencia. ¿Y cuál es esa? El arrepentimiento. El arrepentimiento y confesión, ¿no es cierto? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el dolor por haber hecho lo malo. Porque el Espíritu Santo me convence de mi condición. El Espíritu Santo me hace mirar a la ley. La ley, yo me reflejo en la ley. La ley me dice, eres un transgresor. Estás bajo la ley. Estás bajo pecado. ¿Qué hago yo cuando me doy cuenta de mi condición pecaminosa? Bueno, la ley es santa, justa y buena. Y es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando voy a Cristo, reconociendo mi condición, que la ley me delató ya previamente, ¿no es cierto? Confieso, reconozco, chao el orgullo y reconozco mi condición de transgresor, solicito el perdón de Jesucristo. Cristo me perdona, soy justificado por la fe. Pero cuando yo me arrepiento, el arrepentimiento quiere decir que yo me duelo. Lo hago de verdad, yo realmente lamento haber hecho lo malo. Y ojalá nunca más, no quiero saber nada con eso que hice. Por eso que Pablo dice acá, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, es decir, hemos tomado la decisión de nunca más hacer lo malo. ¿Cómo viviremos todavía en el pecado? Si ahora estamos Cristo justificados, por algo Él me perdonó. ¿Cómo voy a seguir practicando lo mismo? Esa es la famosa conversión. Hay un cambio, hay un desprecio por lo malo que hice. No quiero saber nada con eso que hice. Y me arrepiento de todo corazón. Y si esté en mí, enmiendo el daño que hice. Hay una demostración de cambio, ¿verdad? Entonces, el que vive en Cristo por la fe ha muerto al pecado. Ha rechazado el pecado y ahora quiere vivir una vida santa, conforme a los preceptos de Dios. También hablamos en el capítulo 6 sobre los siervos de justicia. ¿Se acuerdan que hablamos qué es un siervo? ¿Se acuerdan que hablamos de esos temas? En el versículo 15 dice, Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Es decir, ¿hemos sido justificados? ¿Sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos al pecado, para obedecerles sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Los que han muerto al pecado ya no son esclavos del pecado, porque ahora yo me cambié de amo. Ya no sirvo al pecado, ahora sirvo a Jesucristo. Ahora Cristo es mi amo y yo soy esclavo de Cristo. Ya no soy esclavo del pecado. Por eso que dice acá otra vez, versículo 16, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hay dos caminos, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la enseñanza, ¿no es cierto? La nueva enseñanza o luz que hemos recibido. El capítulo 7 de Romanos hace una analogía de tomada del matrimonio. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso cuando Pablo hace referencia a la mujer que está sujeta por la ley, ¿verdad? ¿Ah? Y por ahí tuvimos una clase bien entretenida. Leamos el versículo 2, por ejemplo, así a modo de repaso. Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, eso lo dice la ley de Moisés. Pablo está haciendo referencia a la ley de Moisés. Eso decía. Mientras el marido esté vivo, bueno, ella por ley, obviamente está unida a su marido. Pero si el marido duerme o muere, bueno, no hay marido, está muerto. Por lo tanto, ella queda libre. Puede rehacer su vida o puede consagrarse al Señor. ¿Ok? Versículo 3. Así que, si en vida del marido, acá no ha muerto todavía, está vivito coleando el marido. Si en vida del marido se uniera otro varón, ojo, será llamada adúltera, o sea, violadora de la ley. Pero si tu marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Bueno, acá tomo el caso en caso de la mujer que fuese infiel, pero también puede ser para el marido. Cuidado con eso. Es lo mismo para ambos. Se aplica para ambos igual, ¿vale? Lo mismo pasa con nuestra relación con Jesús. Si estamos atados, entre comillas, atados a Cristo y caminamos en su ley de amor, ¿cómo estando en vida el marido nosotros traicionamos a Cristo sometiéndonos otra vez al pecado que supuestamente habíamos abandonado? U otros dioses. ¿Ok? Y luego esta parte maravillosa que acuérdense que era el corazón de Romanos, del capítulo 7:7. Romanos 7:7. ¿Se acuerdan que dijimos que el pecado que muere en mí? Versículo 7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, a través del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Me mostró que era un codicioso, un violador de la ley. Porque sin ley el pecado está muerto. Claro, al Pablo al no comprender los principios y la sustancia de la ley, la naturaleza de amor de la ley, él pensaba que él estaba muerto por el pecado, que era justo. Saulo se creía justo y que el pecado no tenía ninguna injerencia en él, estaba muerto el pecado para él. Pero venido a la ley, dice, me mostró que yo era un codicioso. Comprendió que la ley es un espejo que nos muestra nuestra condición. Luego, dice, el versículo 9, y yo sin ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora el que murió fue él. Él creía que estaba vivo para Dios, pero estaba muerto en delitos y pecados. Cuando comprendió que la ley, él en realidad en vez de ser un obediente de la ley, era un transgresor de la ley porque andaba matando a los cristianos. ¿Y la ley qué dice? No matarás. Y él dijo, ¿pero cómo? Yo pienso que sirvo a Dios y resulta que la ley me está diciendo que soy un asesino. O sea, soy un transgresor. Y Pablo comienza a tener otra experiencia. Y él pensaba que estaba vivo para Dios, pero la ley lo mató. Versículo 10. Y hallé, dice, hallé como que descubrió algo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo descubrió su verdadera condición. Estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Los judíos, Saulo incluido, no creían en Cristo.
que él no era el Mesías. Y resulta que ahora está en una disyuntiva porque se encuentra que es transgresor, es un pecador. Y ahora, ¿cómo me zafo de esta? ¿Cómo salgo de mi condición de pecador? Pablo por primera vez sintió la necesidad de un Salvador. Él no quería estar en esa condición de transgresor. ¿Qué hago? ¿Voy a matar 10 corderos? Y comienza a lucubrar ya en su entendimiento la figura del Salvador. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley lo que hizo fue exacerbar la condición de Pablo para que él se dé cuenta. Y comienza, ¿no es cierto?, a describir Pablo esa lucha interior, ¿verdad?, que está muy bien descrita ahí en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando de disyuntivo, ¿cómo? Yo estoy defendiendo la fe verdadera, estoy persiguiendo a estos herejes sectarios llamados cristianos, eso es bueno, estoy sirviendo a Dios, pero la ley me está diciendo que eso es malo, y que yo en vez de servir a Dios lo que estoy haciendo es combatir a Dios. Hay una contradicción. Yo me creo vivo para Dios, pero la ley me dice que estoy muerto en delitos y pecados. Y sin embargo también comprendo que la ley es santa, justa, buena, porque obviamente yo la creo. Pero la ley como que se está volviendo en contra mía. Y comienza una controversia en la cabeza de Pablo. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Miren todo el análisis que empieza a hacer Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo comenzó a darse cuenta que en el fondo él, en vez de servir a Dios, lo que estaba haciendo es dar rienda suelta a su carne, a su naturaleza caída, a sus pasiones, a su ánimo de venganza, de asesinar, de desaparecer, de perseguir, la intolerancia religiosa, todos frutos de la carne. Pablo se dio cuenta que él tenía una religión externa, pero no había tenido una transformación interior. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, yo sé que la ley es buena, viene de parte de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y noten la desgarradora expresión de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está la pregunta. ¿Quién me puede limpiar de mis delitos y pecados? ¿Quién? Aunque haga 1000 sacrificios, no podría sentirme o ser limpiado. ¿Quién? Me siento miserable ahora que me he dado cuenta quién soy. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero, ¿qué sucede en el capítulo 8 de Romanos? En el capítulo 8 Pablo descubre la fórmula para vencer la naturaleza caída, esa ley que hay en mí, que el pecado mora en mí. ¿Cómo? ¿Cómo
vencer la naturaleza caída. ¿Cómo vencerla? Ahora, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. ¿Me ha qué? Me ha librado. ¿Qué dijimos en el 24 arriba? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice el 8:2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo encontró en Jesús el perdón y la limpieza y la restauración que necesitaba. Pero ¿cómo se dio cuenta? Por la ley. La ley le mostró su condición. Y una vez que se dio cuenta quién era, miserable de mí, ¿quién me librará? Y Pablo mira a Cristo y dice, gracias a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes estudiaron el capítulo 8, está el video ahí, ¿ok? Y el 28 es maravilloso, Romanos 8:28. Romanos 8:28 habla de ser más que vencedores. Es una cosa maravillosa esta. Dice el versículo 33, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabían ustedes que en las iglesias de Asia Menor, estamos hablando de Galacia, Corintio, Tesalónica, ¿vale? Habían oído hablar del famoso Saulo. En buen chileno era bien jodido, había que tenerle miedo. Era un tipo que te llevaba cartas, era una autoridad, era un tipo sanguinario, no tenía escrúpulos, echaba la puerta abajo y pasaba cuchillo a medio mundo. Era un tipo que había que tenerle miedo. Y andaba en comisión, en una caravana, realizando su persecución. Así que las iglesias de Asia Menor tenían desconfianza en el tal Saulo, se había corrido la voz. ¿Okay? Y saben ustedes, y eso lo vamos a estudiar en Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, donde Pablo astutamente dice, bueno, como yo tengo mala fama, las iglesitas no me quieren recibir. Así que, ¿qué hace Pablo? Se contacta con los dirigentes de las iglesitas, con los ancianos. Y los ancianos interceden y hablan con las congregaciones, les dicen, tranquilo, Saulo ya no es el que persigue, ahora es nuestro hermano, así que podemos recibirlo. Pablo sabía que iba a ser rechazado en la iglesia de Galacia y se contacta con los ancianos para que le hagan una cuña, para que le sirvan de cuña de entrada para poder entrar a las congregaciones, porque no le tenían miedo al tal Saulo. Por eso que en Gálatas capítulo 1 dice, ¿cómo dice ahí? Porque habéis oído de mis cosas que hice antes, ¿verdad? Y él explica eso, pero cuando el Señor me llamó del vientre de mi madre, dice Pablo, y comienza a dar testimonio, ¿ok? Bueno, por eso que Pablo no se avergonzaba, por eso que él dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Claro, lo acusaban de asesino. O sea, quedó con la chapa, quedó con el estigma de ser asesino. Pero a Pablo no le interesaba que lo acusasen de asesino, porque ¿quién lo va a acusar a él? Si Cristo lo perdonó. Él le rinde cuentas a Cristo, que el resto cree que yo soy asesino. Bueno, se arreglará, se conversará. Pero, ¿quién me acusará? ¿Quién acusará? Dice acá el 8:33. Por favor, vayan para allá. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Pablo tenía su conciencia tranquila porque ya había sido perdonado y justificado. Ya no era el Saulo el asesino. Pero había muchas personas que todavía lo acusaban de asesino. Es como que alguien te conoció siendo borracho y tú ya estás en Cristo, has dejado el alcohol y te siguen acusando de borracho. Te siguen sacando las cosas del pasado. Bueno, eso le pasaba a Pablo. Lo seguían acusando de las cosas del pasado. Y Pablo por eso decía, no me avergüenzo. No tengo por qué avergonzarme, porque eso es parte de mi pasado.
ahora yo estoy justificado por la fe y soy un siervo de Jesucristo. Por eso que él firmaba Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Ya no servía el Sanedrín, ahora servía a su maestro. Así que el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora Pablo era un predicador de Jesucristo y no se avergonzaba, no se avergüenza de Cristo, no se avergüenza. Antes tenía todos los privilegios, comía bien, se vestía bien, tenía prestigio, se estaba candidateando para el Sanedrín, tenía todo un proyecto de vida profesional en Jerusalén. Y todo eso le resultó como pérdida. Y ahora Pablo no tenía, apenas andaba con lo opuesto. Cualquiera diría, uy, caíste en desgracia. Pero Pablo se gloriaba en Cristo. Él no se avergonzaba de Cristo, aunque ahora su estilo de vida había cambiado. Caminaba, andaba cansado, tenía sed, lo metían preso, pasaba frío. Todo lo que pasaba a Cristo. Pablo se gloriaba en Cristo. Todo eso lo tengo como pérdida, decía. Hebreo de hebreo, judío, esto, otro, como pérdida. Pero sin embargo no me avergüenzo, dice él. ¿Vale? Ok, el capítulo 9, Romanos 9, si se corta, ya saben, ya envío link al grupo. El capítulo 9 de Romanos nos habla de la elección de Israel. Aquí no voy a extender mucho, pero acuérdense que él habla, ¿no es cierto? Él intenta hacerle entender a los gentiles de que si bien en Cristo Jesús no hay nacionalidad, no hay diferencia, ¿verdad? Pero sí, desde el punto de vista histórico, los gentiles tienen que reconocer que la verdad de Dios le fue dada al pueblo judío. El pueblo judío, el pueblo de Israel, fue un pueblo elegido por Dios para ser depositario de su ley, de sus principios, de su verdad, y su objetivo era evangelizar al mundo. Fallaron en su cometido. Fueron rechazados por Dios, se opusieron a Dios en la persona de Cristo, asesinaron a Cristo, y por lo tanto ellos pierden su estatus de pueblo de Dios. Y ahora pueblo de Dios es todo aquel que lo es en Cristo Jesús, no importa la nacionalidad. Porque el pueblo particular que fue elegido para eso no cumplió su labor. Es más, cuando digo Cristo en persona, solamente le hicieron la vida imposible. ¿Ok? Así que, pero en ese sentido, desde el punto de vista histórico, debe haber un reconocimiento en el sentido que a ese pueblo Dios tuvo bien confiarle sus oráculos. Y sin embargo, fallaron. ¿Ok? Así que mal estaría que un gentil menospreciase, ¿no es cierto?, a un judío. Ojo, estoy hablando de este contexto histórico. No hoy día el pueblo de Israel, el Estado de Israel es un país más como cualquiera. Bíblicamente, el actual Israel no es pueblo de Dios. Es un error teológico moderno. ¿Vale? La Escritura no enseña eso. ¿Vale? Con el respeto que se merecen los que reverencian el Estado de Israel actual. No entiendo por qué lo hacen, pero entiendo que es por una falta de entendimiento respecto al rol de Israel en el plan de salvación. Incluso he visto que hasta ponen la bandera de Israel en los púlpitos, y está bien, pueden poner la bandera que se les dé la gana, pero no pretendan que el Estado de Israel, que el Estado es un término político, el Estado de Israel hasta es pueblo de Dios. Eso no es así. El pueblo de Dios en la Biblia es la iglesia. Dios tiene un solo pueblo, no tiene dos pueblos. Siempre ha tenido uno. Tuvo uno en el pasado, se llamaba Israel. Falló y se abre a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Es el pueblo de Dios, sea judío o sea griego. Ya no es por nacionalidad, es por la fe en Cristo. ¿Vale? Dios no tiene dos iglesias, dos pueblos, tiene uno. ¿Vale? El capítulo 10 de Romanos, ¿no es cierto?, continúa un poquitito hablando lo del capítulo anterior, porque es una continuación. Pero me gustaría destacar en el capítulo 10 el versículo 2. Dice así, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo, hablando de los judíos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Acuérdense que la ciencia era un don del Espíritu. Acuérdense cuando estudiamos 1 Corintios, la ciencia es un don del Espíritu. La ciencia tiene que ver con la capacidad científica, técnica, de explicar un asunto.
de conocer el engranaje, de conocer la estructura de las cosas y saber explicarla. Es el don de la ciencia, ¿cierto? Aquel que se maneja, aquel que domina, aquel que tiene expertise en un saber. Es el don de la ciencia, ¿cierto? Entonces Pablo le dice a los judíos, porque yo les doy testimonio, yo sé porque yo soy judío, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Así como yo no entendía muchas cosas, ustedes también no entienden muchas cosas. Porque ignorando la justicia de Dios, por eso que rechazaron a Cristo. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si ese es el problema. ¿Ok? Vamos avanzando entonces, Romanos capítulo 11, y habla otra vez del remanente de Israel. Luego habla en el versículo 11 de la salvación de los gentiles y hace otra vez referencia, ¿no es cierto?, al rol de Israel histórico en el plan de salvación y la entrada de los gentiles. ¿Ok? Luego tenemos el capítulo 12 de Romanos, donde habla sobre los deberes cristianos, ¿ya? Y Pablo acá nos habla un poquito del rol o del lugar que tiene cada creyente en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el versículo 4, Romanos 12:4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña, la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego el capítulo 13 de Romanos nos habla respecto a la relación de la iglesia con las autoridades. Y él, en regla general, dice sométase. Versículo 1, 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todo eso lo explicamos, ¿ya? Cuando hablamos de autoridades superiores, son aquellas que tienen la atribución de dar órdenes, de poder imponerse, ¿ya? Estamos hablando de autoridades políticas, ¿ya? Civiles y políticas. ¿Y por qué dice acá que por Dios han sido establecidas? Porque acá hace una referencia a la providencia de Dios, a la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios que todos los reinos y gobernantes del mundo están bajo la soberanía de Dios, ¿vale? Nada escapa a su dominio. Si está tal gobernante o tal gobernante, Dios lo ha permitido y ya está. Por eso dice establecida. Establecida quiere decir permitidas por Dios. Ya. Sigamos entonces. Capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14 de Romanos. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los débiles en la fe? Yo creo que se acuerdan, porque también estuvo bien entretenida esa clase y conversamos hartas cositas y nos reímos un poco y qué sé yo. Los débiles en la fe. El versículo 1 dice, Romanos 14:1, recibid. Esa palabra recibid dijimos que tenía relación con acoger. Es algo tierno, amable, gentil, hospitalario. Recibid. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro se cayó. Ahí está. Se cayó la señal. Estoy con problemas de señal. Pero bueno. Ya, ahora sí. Ahora sí retomamos. Bueno, en resumidas cuentas, para que no nos pille el tiempo, vamos a silenciar a Gina. Hoy está Gina. Ya. El débil en la fe. ¿Se acuerdan ustedes quién es el débil en la fe? Pregunta para la clase. A ver si alguien habilita su micrófono y brevemente me dice quién es el débil en la fe. No se vayan a equivocar porque me tomé una hora para explicarlo la otra vez. No, si se equivocan no importa, se lo repito, no hay problema. ¿Quién tiene una idea de qué es el débil en la fe? ¿Te acuerdan que hablamos del débil en la fe? Recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Y si dijimos que hay un débil en la fe, había un fuerte en la fe. O un maduro en la fe. Y ahí de una señal. ¿Ah?
Acuérdense que el maduro o el débil en la fe o el fuerte en la fe no tiene que ver con un tema de conocimiento, de capacidades. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la cantidad de años que estás de creyente. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa. ¿Cuál es el débil en la fe? A ver, si alguien tiene una idea, si sencilla, si se equivoca no importa. Pues aquí yo le repaso. ¿Qué sería el débil en la fe? ¿Quién sería el débil en la fe? ¿Podría ser aquel que confía en las formas de la religión? Exacto. Esa sería una expresión de debilidad en la fe. Exacto. Exacto. Aquel que basa su experiencia religiosa en las formas, en la liturgia, en la ceremonia, en lo externo, que sería lo mismo que justicia propia o presunción de fe. Es una vida religiosa superficial que confía en verse religioso, pero no ser religioso. Entiéndase la palabra religioso en su sentido etimológico, de religar. Religioso quiere decir que estamos atados a algo, en este caso atados al Señor. ¿Ya? El débil en la fe es aquel que no tiene la experiencia ni la sabiduría idónea como creyente. Puede ser el inexperto que está dando sus primeros pasos y hay cosas que todavía no comprende, ¿no es cierto? Con el cual hay que tener paciencia, cariño, misericordia. Por eso ahí dice, recibid al débil en la fe. Pero no para contender, hay que ayudarlo, hay que formarlo. El débil en la fe. Pero también puede ser débil en la fe una persona que lleva mucho tiempo en la fe y sin embargo hay cosas que todavía no ha comprendido o se ha vuelto muy rígido, como con el ejemplo que daba Leslie, ¿verdad? Que confía en las formas de la religión, pero se ha estancado en la transformación de la vida, en la transformación del carácter. Hay cosas que todavía no ha pulido por la fe en Cristo. Entonces tenemos el débil en la fe, aquel que, digamos, su criterio, su sentido común o su evaluación, su juicio de las cosas religiosas todavía es inmaduro, ¿vale? Y por esa inmadurez es posible que pueda llegar a ser injusto o cruel con alguien, ¿ok? Y en vez de edificarlo, en vez de edificar al débil en la fe, le podemos herir. De hecho, algo así dice acá, versículo 15, versículo 14, Romanos 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Vale? Ahora, Pablo da el ejemplo de la comida, el ejemplo de otras cosas, pero esto es todo el ámbito de la vida. ¿Vale? ¿Se acuerdan que hablamos incluso de la vestimenta? Bueno, algunas hermanas han entendido que el cristiano debería, ¿no es cierto?, tender a tener una presentación sobria, sencilla, pudorosa, digna, ¿no es cierto? Pero hay personas que todavía no han madurado en eso, no han entendido eso, ¿cierto? Pero todos vamos a distintas velocidades en esta experiencia cristiana. Y el que ha alcanzado cierto entendimiento y cierta madurez, no pisotee ni critique todavía al otro, pues. Al contrario, enseñémosles y guiémosles con cariño, ¿vale? No queramos que todos sean como nosotros. Porque hay diversidad de dones, hay diversidad de caracteres, hay diversidad de experiencias en la iglesia. Hay personas que vienen a las congregaciones con una experiencia de vida increíble, atroz. Han sufrido mucho, han pasado por cosas increíbles y les cuesta todavía dejar malas costumbres, malos pensamientos, cuesta todavía. Hay otros que no. Gracias a Dios han tenido una vida relativamente tranquila y bueno, no tienen experiencias duras que lo han marcado. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Bueno, el capítulo 15 de Romanos
nos habla del evangelio de los gentiles, ¿no es cierto? Y habla de la entrada de los gentiles por la fe también a la iglesia, ¿ok? Prueba de eso es el versículo 7, Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Acá cuando dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, quiere decir que Él no vino como Dios, sino que se hizo hombre y vivió entre su pueblo como uno más. Eso es lo que hizo Cristo, ¿vale? Cosa que Él atraer a su pueblo no por sus prodigios, sino por su vida. Lo que realmente llamaba la atención de Jesús es su estilo de vida, la hermosura de su carácter, sus palabras, su amor para con la gente. Es eso lo que llamaba la atención. La gente quería estar con Jesús porque se sentía bien con Jesús, aprendía de Jesús. Y era un hombre tan sencillo. Luego, en el mismo capítulo 15, en el versículo 22 en adelante, Pablo hace referencia a España. Pablo quiere ir a la península ibérica y de pasadita, dice Pablo, voy a pasar a Roma. ¿Ya? Y ahí menciona, ¿no es cierto?, varios lugares. En el versículo 26 dice, Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los de los materiales, ¿vale? Así como los gentiles también han sido receptores de estas verdades espirituales y se han confortado con la salvación de Dios, bueno, pues ahora ellos también es legítimo que también entre las iglesias se apoyen, sin ninguna diferencia. Los gentiles enviaban ofrenda y ayudita a las iglesias de Jerusalén que estaban pasando por un mal momento económico, estaban pasando hambre, y ¿qué hacían los gentiles? No miraban que eran judíos, eran hermanos en Cristo, y enviaban encomienda, por decirlo así, con ayuda material. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, insumos, comida, qué sé yo, semillas, pieles, en fin, cositas que aliviaran las penurias por la cual estaba pasando la iglesia en Jerusalén. Recuerden que la iglesia en Jerusalén comenzó a ser perseguida por los judíos. Los primeros que persiguieron en la iglesia de Cristo fueron los judíos. No se equivoquen, ¿eh? No los romanos. Los perseguidores de la iglesia fueron los judíos. El pueblo de Israel no solamente se ensañó con Jesús, sino que se ensañó con los discípulos, con la iglesia. Y ejemplo de Pablo. ¿Se dan cuenta? Siglos después aparecen las persecuciones de Roma como tal, pero ahí ya estamos hablando de otras circunstancias, pues, ¿ya? Con Nerón y Diocleciano, ¿verdad? Todos estos tipos. Y ahora entramos al capítulo 16, nuestro último capítulo, y lo vamos a leer relativamente rápido porque es un capítulo súper sencillo, pero hay cositas interesantes que rescatar. Empezamos el capítulo 16 entonces, y ojalá que el tiempo nos alcance. Versículo 1, Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea es un puerto, ya es un puerto oriental de Corintio, por si acaso, ya. Esta hermanita viene de Corintio y Pablo dice, reciban a esta hermanita acá en Roma, ¿ok? La palabra Febe, que se llamaba esta hermanita, significa brillante. Qué bonito, ¿eh? Brillante, radiante significa Febe. En el Nuevo Testamento es la única vez que se menciona diaconisa, o sea, diácono en femenino. Es la primera vez. ¿Vale? Porque lo correcto en griego es decir diácono, porque viene de diaconos, pero está en masculino, no está en femenino. Diaconos. Y eso nos ayuda a nosotros también al habla, porque cuando nosotros decimos la presidenta, no se dice presidenta, se dice la mujer, la presidente.
El cargo de presidente es masculino. Entonces tenemos que decir la alcalde, la concejal, no concejala. Pero hay una deformación del lenguaje, producto de las nuevas ideologías que han ingresado, ¿verdad? Bueno, acá hay una excepción increíble, porque la única parte de la Biblia que se dice diaconisa. ¿Ya? Pero yo me imagino, porque si ustedes se fijan, dice la hermana, femenino, la hermana Febe, la cual es diaconisa, cuando tenía que haber dicho la cual es diácono. Bueno, en fin, de la iglesia. Y ahora dice que la recibáis. Mira, Pablo le está hablando a los romanos. Oye, reciban a esta hermanita. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto de que me ha ayudado mucho, dice relación, algunos estudiosos dicen que esta hermana Febe, vamos a chismear un poco, dicen que esta hermana Febe es una hermana que ayudaba a Pablo a esconderse. Era como la protectora. Así como llegaban donde la hermana Febe, ¿ha visto a Pablo? No, yo no he visto a nadie. ¿Ok? Esta hermana lo ayudó mucho a Pablo, lo recibía, lo atendía, le proporcionaba comidita, era como una protectora. Y por eso Pablo, cuando esta hermana se traslada a la iglesia de Roma, le pide a los hermanos de Roma que por favor la reciban. ¿Vale? Quiero mencionar un detalle acá, y eso muestra la falta de amor a veces. Porque nosotros leímos, cuando estudiamos Corintios, leímos que el amor todo lo cree. Leímos que el amor todo lo cree, ¿vale? En el sentido de todo lo cree, no es que crea todo tampoco, no, todo lo cree en el sentido que hay buena fe. O sea, de primera uno deposita la confianza por el solo hecho que es creyente. Ahora, mejor todavía si tenemos buen testimonio de esa persona, porque es como una especie de antecedente. Hoy en día se estila, ¿no es cierto?, a pedir cartas de recomendación, ¿no es cierto? Bueno, ¿y quién es usted, hermano, que viene a la congregación? ¿Quién lo conoce usted? ¿Verdad? Y piden carta de recomendación. Y bueno, hay alguna irregularidad hoy día en parte de eso, porque se discrimina mucho, pero en general Pablo acá está recomendando, por decirlo así, a la hermana que tenía buen testimonio y que por favor los hermanos la reciban bien. ¿Ya? Y luego el versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila. Bueno, estos son personajes súper conocidos. Es cosa que usted vaya a Hechos, capítulo 18, y se van a encontrar con Aquila y Priscila, que fueron también grandes colaboradores de Pablo. De hecho, acá dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Ok? Claro, Aquila y Priscila, acuérdense que Aquila y Priscila confeccionaban tiendas. Eran una especie de vendedores ambulantes. Entonces, claro, Aquila y Priscila también seguramente iban a pasar a Roma, y Pablo, ¿no es cierto?, sabiendo que Aquila y Priscila están en Roma, pues les dicen: mándale mi saludo a Aquila y Priscila, mis grandes amigos. Y describe algo de Aquila y Priscila en el 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Oiga, las iglesias gentiles que se organizaron en distintas partes de Asia le deben el pellejo a Aquila y Priscila. Porque Aquila y Priscila lo que hacían eran gestionaban la movilización, el traslado de las iglesias, el traslado de los hermanos. Se reunían en secreto. Eran una especie de administradores Aquila y Priscila. Eran tremendos dirigentes a costa de su vida. Tremendo. Luego dice el 5, saludad también a la iglesia de ¿a dónde? Leslie, de su casa. A propósito, lo conversamos hoy día con Leslie. Saludad también a la iglesia de su casa. Las iglesias primitivas no andaban preocupadas de parar un templo, porque no lo necesitaban. Y nunca se ha necesitado, bíblicamente hablando.
Si eso es algo que se hizo después por comodidad, qué sé yo, que ya la gente no prestaba sus casas, pues. Sino que pararon templos o casas de oración o lugares o recintos físicos, ¿no es cierto?, donde reunirse, donde la iglesia se reúna. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia se reúne en un recinto. El recinto no es iglesia. ¿Vale? Así que la iglesia que está en su casa, las iglesias se reunían en los hogares. Los hermanos que tenían las condiciones más amplias para reunir a cierta cantidad de gente prestaban la casa. Eso es lo que hacían. Y los que iban a la casa tampoco se aprovechaban. Llevaban todo lo necesario para suplir los gastos y las cosas que se usaran en la casa. O sea, había todo un ambiente fraternal. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneo fue el primer convertido en Acaya. ¿Ah? La palabra Epeneto significa digno de alabanza. ¿Ya? Epeneto. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico. ¿Okay? La palabra Andrónico significa vencedor. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Ojo, estos parientes no son parientes de sangre, ¿eh? Cuidado, no que sean los primos de Pablo, no. Cuando dice parientes, se está refiriendo a compatriotas, que eran judíos. Parientes, ¿vale? Ellos les llaman parientes cuando son compatriotas, eran judíos. Y mis compañeros de prisiones, para que vean ustedes que no solamente Pablo estaba preso, otros hermanos que acompañaban a Pablo también estuvieron presos con él, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Ok? Eso de estimados quiere decir que son ilustres, habían ganado un prestigio, un nombre, un buen testimonio, por eso son estimados entre los apóstoles. Bien fueron antes de mí en Cristo. Claro, estas personas eran creyentes antes de Pablo. ¿Ya? Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. ¿Ya? Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa, otra vez la casa, ¿no es que se reúnen en casa? De Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Noten que se repite todo en la casa, los que están en la casa, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque estos hermanos eran hospitalarios, no tenían problema en recibir a Pablo o a otros mensajeros y alojarlo algunos días ahí hasta que continuasen su camino. No había problema en eso. De hecho, se dice, yo no sé si será verdad, pero se dice que muchos hermanos de ese tiempo, ellos habilitaban una pieza, un cuarto, porque sabían que en cualquier momento podía llegar un misionero o alguien de la iglesia y que necesitase apoyo, logística y pernoctar en algún lado, ¿verdad? Y lo alojaban. O sea, eso era costumbre. Saludad, versículo 11. Saludad, ya lo leí, el 12. Saludad a Trífena y a Trífosa, las cuales trabajan en el Señor. Son hermanitas estas. Saludad a la amada Pérsida, otra hermanita, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Oiga que hay mujeres trabajadoras. Mire, qué tremendo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Ok? Eso de mía es, cuando dice Pablo mía, que es madre, acá dice, el 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, o sea, la madre de Rufo. Pero Pablo dice, y mía. O sea, que Pablo la considera su madre también. No es la mamá de verdad, digamos, de sangre, pero él la considera su madre. ¿Ah? La considera como una madre, por eso dice, y mía, dice. Saludad a Asíncrito, y a Flegonte, y a Hermas,
Mira, estos ya son nombres griegos ya. A Pétrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Esos de los hermanos que están con ellos, algunos dicen que se trataba de otra iglesia, porque habían varias iglesias. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Noten ustedes que Pablo está saludando a varias familias. Algunos dicen que cada una de estas familias que están nombradas acá era una iglesia distinta. Es decir, nombraba a la familia que prestaba la casa. Por eso que dice los hermanos que están con ellos. Es como decir, y también saluda a los hermanos que se reúnen en su casa. ¿Vale? Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo. La palabra ósculo significa beso. Pero ese besito se daba en la mejilla. Ellos se saludaban con cariño en la mejilla. ¿Ya? Saludar los unos a los otros con ósculo santo. Así que cuidado con los hermanos que no se quieran dar un besito en la mejilla y te hacen así para el lado. Bueno, tienen el derecho a hacerlo, pero es lícito bíblicamente saludarse con un besito. Así que os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Notaron? Todas las iglesias. O sea, todas estas familias que se nombraron eran los dueños de casa donde se reunía la iglesia. Y noten la advertencia que hace Pablo, impresionante. Uno pensaría que ya la última parte de la carta se está despidiendo, pero miren la advertencia que hace. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esto es muy tajante. Aquellos que están enseñando o viven doctrinas, prácticas, creencias que no están conforme al Evangelio, apártate de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Eso de sus propios vientres quiere decir que tienen intereses personales. Y con suaves palabras, es decir, con amabilidad, lisonjean, agradan y engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, los inocentes, los poco avesados, los poco experimentados, son blanco de estos seductores. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a nosotros, a todos. Así que me gozo de vosotros. O sea, la fama, el prestigio, por decirlo así, de las iglesias de Roma era de que eran obedientes, que eran obedientes a la doctrina de Jesucristo. ¿Okay? Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Acá hace una alusión a Génesis 3.15, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Génesis 3.15? Ella te dirá en el calcañar, o sea, ella te dirá en la cabeza y tú en el calcañar, ¿se acuerdan? Esas son palabras proféticas, eso que está ahí. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, el famoso Timoteo, que también vamos a estudiar esas cartas algún día, mi colaborador, y Lucio, otro colaborador de Pablo, Jasón, otro colaborador, Sosípater, mis parientes. Otra vez, no son parientes de sangre, son compatriotas. Yo, Tercio, ojo, este Tercio es el que escribió la carta de Romanos. ¿Cómo me va a decir usted? ¿No la escribió Pablo? Sí, Pablo escribía sus cartas, la mayoría. Pero acuérdense que Pablo estaba con algunos problemas de vista. A veces estaba en condiciones muy difíciles, no podía ver bien. Apenas alumbraba con una vela, con una lamparita de aceite. Pablo a veces escribía sus cartas desde la cárcel. Desde las no celda, en ese tiempo no había celda, pero desde
¿cómo se llama esto? De la, bueno, de un, de una, qué sé yo, una celda, el equivalente a una celda. Así que, pues, ¿qué hacía Pablo? Pablo le pedía un favor a Tercio. Pablo dictaba la carta, dictaba toda la carta de Romanos, la dictó, y Tercio escribía la carta. Tercio la escribía. Pero para confirmar de que el autor intelectual era Pablo, ¿qué hacía después que Tercio terminaba la carta? Pablo la firmaba para decir, yo soy el autor intelectual. Claro, Tercio la escribió porque me ayudó, pero yo soy el autor. ¡Pum! Y Pablo firmaba la carta. Versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludo Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén. ¿Vale? Hemos terminado entonces esta carta a Romanos, no sin dificultades, y desde ya mis disculpas, por supuesto, pero ustedes saben que a veces salen imprevistos, tengo que viajar y pasan cosas, y bueno, pero siempre trato de ponerme al día, ¿ya? Hemos terminado la carta completita, gracias a Dios. Yo les ruego que si hay alguna inquietud respecto a esta carta, que quieren repasar alguna cosita, no tengo ningún problema en que cada uno de ustedes de manera particular me escriba por el WhatsApp, fijamos un día, nos conectamos por Zoom personalmente y comentamos un poquito más. No tengo ningún problema en eso, ¿ya? Yo espero que le haya sido de beneficio. No pretendo que se aprendan toda la carta, porque seguramente muchos de ustedes, primera vez que la analizaban tan en detalle o hacían algo tan extenso, pero por lo menos algo queda. Yo sé que queda una idea, por ejemplo, ya no estamos tan en ignorancia con la carta de Romanos, ya sabemos muchas cositas ya. Así que yo les recomiendo que la sigan leyendo, la sigan repasando y sigan afirmando, extrayendo las cositas bonitas que tiene, ¿ya? Quedan todos invitados para continuar con Gálatas. Estaríamos comenzando el 25 de agosto, 25 de agosto, todos los viernes, con Gálatas. Gálatas es una curso breve que se va a durar, no sé, va a tener 6 clases, 7 clases, no va a tener más que eso. Pero es tremendamente interesante. Ustedes se van a sorprender con Gálatas, porque esa carta va dirigida a otro sector, con otra gente. Y ahí Pablo se agarra con los judíos, pero Pablo peleaba mucho con los judíos, pero lo hacía porque los amaba, eran sus hermanos, sus compatriotas. Pero le enseñó muchas cositas lindas que nosotros también podemos rescatar, ¿ya? Después de Gálatas va a venir Efesios, y después de Efesios viene Filipenses. Y se supone que de ahí yo ya paro los cursos, porque en octubre quiero dar una serie de conferencias sobre Martín Lutero, porque se viene el mes de la Reforma, ¿no? 31 de octubre 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis de protesta en la puerta del castillo de Wittenberg, y vamos a hablar sobre eso porque de alguna manera son nuestros antepasados, nosotros venimos de allá, y tenemos que saber eso, qué pasó con la experiencia de Martín Lutero, lo que él vivió, porque justamente a propósito de Romano, Lutero vivió todo lo que vivió porque descubrió la justificación por la fe que no conocía. Imagínense si nosotros tuviéramos un redescubrimiento de la justificación por la fe, ¿qué no haríamos? ¿O qué experiencia tendríamos? Ojalá que sea así. Lutero se volvió loco cuando descubrió el justo por la fe vivirá. No lo entendía. Y cuando descubrió eso, comenzó todo un proceso increíble que lo llevó
a no aguantar más, porque es algo que se acumuló Lutero, está ahí acumulado, y no aguantó más, y puso las 95 tesis y cambió la historia Martín Lutero. ¿Ah? Así que es bonito. Para octubre tengo planeado esas conferencias. Vamos a hablar un poquito sobre la vida de Martín Lutero, su experiencia en la justificación por la fe. Más que nada eso, una conferencia histórica que quiero dar, ¿ya? Esas las voy a dar, no sé si van a ser públicas o lo van a hacer por Zoom, eso lo voy a ver, pero están invitados a octubre. Así que de aquí a octubre tengo que dar, no sé cómo, pero todos esos cursos: Efesios, Filipenses, Gálatas. Y octubre me tiro con, fin de octubre, me tiro con Martín Lutero. Y vamos a analizar la vida de Martín Lutero y su legado. Acá tengo varios libros de Martín Lutero que voy a repasar. Es mi especialidad, Martín Lutero es mi especialidad. Los que han visto mi página web verán que yo me especializo en algunos temas, que es Romano, Gálatas, la Trinidad Bíblica, son temas que me especializo. Martín Lutero, vida y obra de Martín Lutero, en eso me especializo, ¿ya? Así que eso. Chicos, vamos a orar, inclinamos el rostro para hacer una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias esta noche hermosa que nos has regalado, donde gracias a ti hemos concluido este curso, este proyecto, rogando, Señor, y esperando que haya sido de tremendo apoyo, de ayuda, de edificación espiritual para los oyentes. Gracias por los lindos alumnos que me has proporcionado. Gracias por la gente hermosa que siempre está dispuesta a aprender, a compartir. Rogando, Señor, que tú les bendigas, que los fortalezcas, que los hagas crecer en ciencia, en sabiduría, en conocimiento. Ayúdalos, Señor, con tus dones espirituales del Espíritu Santo, para que ellos puedan también entregar estas hermosas palabras a aquellos que no comprenden algunas cosas. Úsanos como instrumento. Úsanos como maestros para también nosotros enseñar a otras personas, a nuestras congregaciones, a familiares, a amigos, a tener un conocimiento más pleno de lo que el apóstol Pablo nos ha querido enseñar a través de su cartita de Romanos. Ayúdanos, Señor, a amar esta carta, que es el corazón del Evangelio, a comprenderla y a difundirla. Te ruego por el Espíritu Santo que se haga presente en la vida y en el ministerio de cada uno de los oyentes, y aquellos que escucharán estas clases de manera diferida. Toca su corazón y ayúdales también, Señor, a comprender esta cartita. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, se va a cortar seguramente, así que lo dejamos hasta acá. Cualquier cosa, por favor, con toda confianza, a través de WhatsApp o Telegram, y yo con mucho gusto voy a estar para servirles, ¿ya? Saludos, mi pastor Richard. Gracias por estar presente. Amén. Cariño. Bendiciones. Amén. Chao, Kevin. Chao, Regina. Chao a todos. Amparo, José, María Ponce, Lindo fin de semana. la Lely, el César. No sé dónde está el César aquí. Aquí está. Ya, saludos a todos. Cualquier cosita me escriben por el Telegram o WhatsApp. Chao, chao. Besito. Chao, Gina. Chao, chao.